Aló, eso es real, biopolítica. ¿Qué tal? Eh, Vamos a mostrarte esto. Esta es la representación de un faraón que tiene un tocado en forma de mangosta. Mangosta es el animalito que ves acá. Es también propio de la zona de Egipto. Y el faraón hace un tocado mostrando ese animalito, ¿no? Tú dirás, pues pero es un animalito chiquitito, simpático, ¿no? Pequeñito, peludito, ¿no? Que, que da ternura, ¿no? Bueno, en verdad, esos animalitos chiquititos, las mangostas, son animalitos salvajes, se ven simpáticos, pero en verdad, como son salvajes, son muy guerreros, son muy aguerridos, por lo mismo que tienen que sobrevivir. Pues, a veces son algo agresivos, solamente cuando ven a alguien cerca, ¿no? Porque tienen que defenderse. Bueno, quizás por esa fiereza que a veces muestra la langosta, porque también creo que se enfrentan a cobras, a cobras se enfrentan. Entonces, el faraón pues también quiere mostrar esa fiereza, ¿no? A pesar de lo chiquito que es este animalito. Bueno, entonces, acá encontraron esto. Encontraron en la zona de Luxor dos esfinges de gran tamaño dedicadas al emperador o al faraón Amenofis III y una dedicada a la diosa Sekhmet. Sí, a la diosa Sekhmet. Y vamos a hablar de ellos. Esto es un par de esfinges gigantes de piedra caliza, desenterradas por los arqueólogos que estaban excavando el templo de Amenofis III en Luxor, en Egipto. Amenofis III gobernó Egipto hace unos 3.300 años. Fue el padre de Akenatón, el que empezó el culto al disco solar, y también fue abuelo de Tutankamón, ¿no? Akenatón da el culto al disco solar y busca que ese sea el principal culto de todos, y ya en un futuro cercano, el único culto, o sea, el monoteísmo. Es una transición al monoteísmo, pero no fue así. Y, y esta dinastía fue derrumbada, fue derruida, fue poco a poco, y poco a poco al inicio, y más rápidamente al final, esta dinastía fue reemplazada por otra, la dinastía de Ramsés, el popular Ramsés. Sí, pero antes estaba esa dinastía. Esta es la misma dinastía que expulsó a los Ipsos, es decir, a los jefes del visir José el Hebreo, que los expulsó de Egipto. Y tiene mucho que ver con lo que vemos en los textos. Y vamos a hacer las hilaciones. Bueno, entonces, este es Akenatón. Akenatón justamente consiste en eso, su reinado consiste en eso, en ir hacia el monoteísmo, pero no se lo consiguen. Por eso Egipto es considerado en la Biblia como el lugar donde hay varios dioses. Esa era la firma de Egipto. La firma de Egipto era eso, era un lugar lleno, plagado de dioses hasta más no decir. ¿No? Eso. Y esto también fue otro de los epónimos de Roma, ¿no? Otro de las formas como que se entendía Roma. También la religión romana pagana también tenía dioses hasta más no poder, también hemos visto acá en la biopolítica. Bueno, Egipto también era igual, era full dioses por todos lados. Por todos lados. Entonces, pues este faraón, Akenatón, intenta encandilar todo, perdón, encauzar todo hacia un dios. No lo consigue y Egipto se desparrama de dioses, más de lo común, ¿no? Hasta se crean dioses, ¿no? En la época posterior, en la época romana, se siguen creando más dioses, se fusionan un dios romano con un dios egipcio, el dios egipcio se fusiona con dos dioses egipcios, con otro dios egipcio más, y ese se fusiona con otro romano más, y lo comienzan a adorar en Bélgica. O sea, es una infusión de puros inventos de dioses, entidades, ¿no? O sea, un montón de entidades tenían un montón de adoratorios para todos los gustos. O sea, se juntaban las entidades para que los adoren en conjunto, sean mancomunidades. Y las élites se encargaban de esta labor. Se encargaban de organizar esos cultos, juntando varios dioses, creando dioses, dividiendo dioses, haciendo lo que sería la ingeniería social de este tiempo, de ese tiempo tan antiguo. Sí, en ese tiempo antiguo se hacía ingeniería social, así como ahora se hace ingeniería social con la ideología de género, enseñándoles estupideces a los niños, ¿no? Se hace full ingeniería social con el veganismo, con el ecologismo, basándose en puras mentiras. También en este tiempo se hacía ingeniería social con las deidades que se les colocaba al pueblo para que éste adore. También hacían full ingeniería social. Solo que mientras más tecnología tengan y más de punta hacia esa tecnología, las consecuencias
lo que hagan, van a ser peores, van a ser peores. Bueno, entonces, este son el par de efigies gigantes. Este templo, el templo de Amenofis, es famoso por ostentar los enclaves egipcios más antiguos, además de situarse en las cercanías del famoso Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo aparece después de que a los Ipsos, a los jefes del visir José, se les expulsa. Se les expulsa y se inaugura el nuevo imperio. Y aquí, en este Valle de los Reyes del Imperio Nuevo, están las dinastías 18, que es a la que pertenece Menofis, la dinastía 19 y la dinastía 20. Después de esto sigue la 22 y sigue la anarquía, donde ya no hay líneas dinásticas, líneas de sangre dinásticas, ¿no? De eso también hemos hablado aquí. Bueno, entonces este es Amenofis, ¿no? Amenofis o también Amenhotep, ¿no? Amenhotep, ¿no? Es un faraón de esa dinastía. Bueno, estas estatuas representan al faraón con tocado en forma de mangosta, ¿no? En forma de ese animalito. Una barba real y un collar ancho. Tras un análisis más detallado, el equipo encontró la inscripción, el amado de Amon-Ra. Ahí está la descripción. El amado de Amon-Ra, por aquí está. Ahí está en el techo. Acá hay como un círculo que estoy señalando con el cursor. Ya, ahí está. El amado de Amon-Ra. Ahí está todavía la bolita de Ra. Ahí está. La bolita de Ra. Ya. El amado de Amon-Ra. Eso es lo que quiere decir ahí la inscripción. Acá te muestro el busto de este rey, y amplifico la zona donde está esa inscripción, ¿no? La zona del pecho, acá abajo. Estoy señalando con el cursor. Ahí dice, el amado de Amon-Ra. ¿Pero quién fue Amenhotep? Bueno, Amenhotep fue este faraón, pues, de la 18 dinastía, 1407 a 1376. Acá está. Fue el noveno faraón de la dinastía 18 de Egipto. Y acá habla tuvo su hijo que es Ajenatón. Amenhotep fue coronado siendo todavía un niño, así como Tutankamen también. Probablemente él fue coronado a la edad de 6 o 12 años, y 12 años. Su mamá fue la regente, hubo un consejo de regencia también. Y aquí habla de él, ¿no? Habla de su política, de su largo reinado, de su corregencia, de la posibilidad de una corregencia, y habla sobre sus relaciones con los demás reyes. Y habla del Levante, ¿no? El Levante es justamente el Líbano, la zona norte de Egipto, el Líbano, um, este, Fenicia, sí, la parte de Líbano, Fenicia, la parte de Siria y Canaán. Ese es el Levante. Hay una parte del Tarso turco, ¿no? Ese es el Levante. Ya, era una zona de influencia egipcia, Levante. Se mantenían alianzas con Mitanni y Babilonia. Ya hemos hablado de Mitanni y Babilonia. Ya. Bueno, él mantenía alianzas con ellos. Y habla de una estela donde se informa de la campaña contra Ibhet en Kush, el año quinto de su reinado. Afirmó la soberanía de Egipto, levantando numerosos templos en todo el territorio nubio. O sea, necesitó mano de obra a Office, ¿no? Bastante mano de obra. Y levantó bastantes templos. Acá está, levantó bastantes templos, y ese fue lo que había hecho este rey, ¿no? Tumosis cuarto había intentado frenar al clero, potenciando el culto al disco solar Atón, que figura en su tumba, famoso culto al disco solar, por eso se llama, su descendiente se llamó pues Akenatón. Akenatón. Amenhotep continuó con esta huida diplomática, se alejó de Tebas, de los sacerdotes de Amón, y construyó su propio palacio en un lugar llamado Malcata, y otro del Fayum, que es una especie de oasis que está al costado del Nilo. Entonces, aquí fue donde comienzan a pelearse con los sacerdotes de Amón. Una vez que, una vez que los Ipsos son expulsados, los sacerdotes de Amón empiezan a tener más poder. Y el faraón comienza a sentir ese poder de los sacerdotes de Amón. Es más, los sacerdotes de Amón eran tan poderosos como el faraón. El faraón pues quería frenar eso creando otros cultos.
y ya llegaron al extremo en el cual ya querían crear un culto único para desplazar al culto de Amón, para que no haya más cultos, aparte de los de Amón y los demás cultos, aparte de los de Amón, tampoco que los demás cultos existan, solamente uno. O sea, estaban pensando en eso, ¿no? Para así concentrar todo el poder, que fue lo que sí le ligó, sí le resultó al emperador Constantino y a sus sucesores, los Flavios, ¿no? Los de la dinastía de Constantino, a sus dinastas. Sí les resultó eso de crear una religión única y terminar con todas las demás religiones, desde el fogón de la casa, que es el dios Lar, el dios de los penates, hasta la religión capitolina, que es la religión de la polis urs romana. Todo eso, y solamente un solo Dios, Jesucristo, ¿no? Entonces, eso sí les resultó, pero ellos también querían hacer lo mismo, los faraones de la 18 dinastía, y no les resultó, pero ya lo tenían en mente. Bueno, eso fue lo que pasó aquí. Ahora bien, este faraón, sucede que, sucede que respecto a este faraón, se encontró su momia e hicieron el análisis de ADN. Y sucede que su análisis de ADN paterno es caucasoide europeoide, es decir, es blanco europeo, así. No es de raza egipcia, no es de raza egipcia, ¿no? Y el linaje paterno es caucasoide estepario, es decir, su mamá era de origen ucraniano. Eso es lo que quiere decir. Era ucraniano y su papá era lo que sería después un alemán. O sea, si existieran actualmente esas personas, su papá sería alemán y su mamá sería ucraniana. Claro, claro que esos países no existían ni de nombre todavía en el tiempo de Amenofis, pero las razas sí existían. Por eso, si fuera en la actualidad, si queríamos verlo en la actualidad, si esto fuera algo actual, sería así. Sería que Amenofis tenía papá alemán y una mamá ucraniana. Eso es lo que quiere decir el análisis del linaje, de los linajes paterno y materno de este faraón llamado Amenofis III. O sea, no tenía nada que ver con el egipcio. Y puedes ver su rostro, era un poco extraño también, parece que tenía otras modificaciones. Sí. O simplemente eran cuestiones de estilo. Sabemos pues que hay ucranianos, que hay rusos que tienen los ojos rasgados, un poco alargados, ¿no? Quizás por eso tenía esa forma, ¿no? Bueno, también sabemos que un faraón de la dinastía siguiente, que es la dinastía 19, que es Ramsés, era, era de 1,80 m y era pelirrojo. No se pintaba el cabello rojo, sino que era pelirrojo. Era pelirrojo. No era el pomo, como se dice, no, era pelirrojo. O sea, los faraones nativos, los faraones netamente egipcios, que se llaman estos faraones netamente egipcios, ¿verdad? No tenían mucha sangre egipcia. La verdad era eso, ¿no? O sea, de aquí pasar a ser gobernados por asirios o ser gobernados por ptolomeos, ¿no? Por asirios semitas, que eran una familia emparentada con los hipsos que ellos habían expulsado, o ser gobernados por ptolomeos, que también eran de origen europeo, no fue un choque cultural para los egipcios. Ellos estaban acostumbrados a tener ese tipo de reyes. Claro, siempre y cuando se porten como egipcios, siempre y cuando vivan en sus países, ¿no? De ellos, ¿no? Y hagan los cultos, ¿no? No había ningún problema. ¿Te das cuenta? O sea, de aquí a los Ptolomeos, pues no hay mucha diferencia. Bueno, entonces, eso es lo que pasaba aquí. Este faraón tenía esa tendencia, ¿no? Y justamente el primer faraón de la dinastía 18 es Amosis. Ojo, que ya había otros faraones antes que él, pero solamente gobernaban una parte de Egipto, la parte que no había sido conquistada por los Hicsos. Esos son los faraones de la 17 dinastía. Los faraones de la 17 dinastía son los papás sanguíneos de los faraones de la 18 dinastía. Es la misma dinastía, solamente que como ya conquistaron todo Egipto, vamos a decir que esta 17 ahora es 18 porque ya todo Egipto está unificado. Es simplemente eso, pero en verdad es la misma dinastía, 17 y 18. Pero vamos a ver aquí esa dinastía 18, que es la dinastía a la cual pertenece el retratado en esta efigie. Sí.
Esta dinastía fue fundada por Amosis, que significa Amosis es Moisés, Moshe, Moisés, Moses. Eso significa. Los egipcios también tenían el nombre de Moisés. Se llamaban así. Este fue el faraón fundador de la dinastía 18. Aquí está. Y bueno, él era miembro de la Casa Real de Tebas. Esta Casa Real es la dinastía 17. Es la misma Casa Real. La Casa Real de la dinastía 17 y la 18 es 100% la misma. Bueno, hicieron la guerra contra los Hicsos, contaba con 7 años, su padre falleció, y de eso también hemos hablado, de la muerte de Camosis y del grito de independencia, ¿no? Que los egipcios se exacerbaron más y fueron más aguerridos para expulsar a los Hicsos y reconquistaron su tierra, ¿no? Bueno, también la palabra reconquista sería también una cuestión convencional para la historia de ellos, igual para muchas situaciones. Entonces, acá habla de él, habla de que restauró el poder egipcio sobre Nubia y Canaán, reorganizó la administración del país, reabrió canteras, minas, rutas y comercio. En la Biblia, este sería el faraón que vino después y no sabía nada de José, porque nunca le habían contado. No sabía nada de José, porque José había servido como visir a los faraones que la casa de él, que la casa de Tebas, a la cual él pertenecía, había expulsado. Entonces no sabía nada de José. Y la Biblia dice bien claro, al iniciar el Éxodo, un faraón que no sabía nada de José. Bien claro. Bueno, comenzó grandes proyectos de construcción de un tipo que no se había abordado desde la época del Imperio Medio. Este ya es el Imperio Nuevo. Este es el Imperio Nuevo. La época de las pirámides es el Imperio Antiguo. La época intermedia es el Imperio Medio. El Imperio Medio es antes de ser arrasados por los Hicsos. Es el Imperio Medio. Entonces, él inicia obras de construcción, megaproyectos de construcción, mega obras de construcción de un tipo que no se había abordado desde la época del imperio anterior, y él funda el imperio nuevo. El reinado de Amosis puso los cimientos de la creación del imperio nuevo, en el que el poder egipcio llega a su cúspide. Y acá habla, ¿no? James Cameron, en el Éxodo descodificado, señala a Amoses como el auténtico faraón que enfrentó la rebelión de los hebreos y descarta a Ramsés II. Bueno, el Éxodo se da más o menos en el 1492. 1492. Este sería el faraón que usó a los hebreos como la mano de obra para sus grandes proyectos de construcción, que necesitaba hacerlo. No sería Ramsés el segundo, porque él también fue un gran constructor, Ramsés segundo, pero el que necesitaba más mano de obra era este señor, este. ¿Ya? Acá está, en 1500 y tanto, ya es la época cuando José ya estaba ya anciano, ya estaba viejo, ya había terminado su visirato. Moisés es el año 1000, José, el visir, el hijo del patriarca hebreo, él es del 1613, así, murió en el 1513, por ahí. O sea, parece que más o menos es esta época. Y acá hay un punto que me llama la atención, sobre este Amosis, que justamente expulsa a los Ipsos, expulsa a los jefes de José. Recuerda que José y todos los hebreos logran entrar en Egipto porque eran prácticamente la misma, la misma cultura. La misma cultura era. Los reyes Ipsos también eran de origen asiático, eran de origen del Medio Oriente, de donde también venía José. Así que había cierta familiaridad, había cierto entendimiento entre ambos. No eran extraños 100% hablando, eran parte de la misma confluencia cultural. ¿No? Egipto era otra cosa, distinta, era una cultura muy distinta, pero los que vinieron ahí eran la cultura asiática, y José también va y se entiende con ellos hasta se vuelve su visir. O sea, lo veían como alguien muy familiar, porque era un pueblo de esa zona, ¿no? Que había bajado de Asia y había conquistado Egipto. Bueno, entonces vamos a ver acá. Acá hay un punto que me llamó la atención. Un punto que me llamó la atención, voy a leerlo aquí pues, por ser los temas del tiempo, ¿no? Acá está. Los detalles de la campaña que hizo Amosis, allí en el Medio Oriente, son escasos. Y hay una información en la tumba del soldado Amoche. Un soldado Amoche, también se llama igual, Amoche,
que sirvió en el ejército egipcio durante esa época, ¿no? Por lo que no tomó parte en la expedición terrestre, o sea, era un marino de la Marina de Guerra egipcia de ese tiempo. A partir de investigaciones arqueológicas realizadas al sur de Canaán, lo que ocurrió a finales del siglo XVI fue que Amosis y sus sucesores inmediatos atacaron la región con la intención de acabar con el poder de los Hipsos, destruyendo sus ciudades, sin intención de conquistar Canaán. Sí, o sea, fueron por todo Canaán, por todo Palestina, lo que se llamaría Palestina, fueron por ahí y empezaron a hacer una campaña de debilitamiento. Los Ipsos habían sido expulsados del delta del Nilo y subieron pues a las ciudades cananitas y se quedaron ahí. Entonces los fueron a perseguir hasta estas ciudades y comenzaron a atacar todas las ciudades. Y las ciudades donde los Ipsos estaban más fuertes terminaron siendo destruidas. El objetivo de los egipcios no era conquistar Canaán, todavía no podían hacer eso. El objetivo de ellos era debilitar esa zona y hacer una especie de tabula rasa en esta zona, para que sea una especie de desierto fronterizo con las demás potencias que estaban apareciendo, que eran el imperio de Mitania, del cual hemos hablado aquí, era el imperio hitita, el imperio asirio, el imperio babilónico, era para hacer una tabula, un desierto ahí, una especie de desierto y que sirva ese desierto de frontera, de frontera. Esa era la intención, pero no era conquistar Canaán, era crear un desierto fronterizo. Bueno, entonces muchos lugares fueron destruidos durante ese periodo y no consta ningún intento de reconstrucción. O sea, el objetivo de los egipcios era hacer un sitio desértico, un páramo fronterizo. Y esto no sería lógico si el propósito del faraón hubiese sido conquistar la región con la finalidad de poder exigir tributos en el futuro. O sea, voy a conquistarlos y voy a exigirles tributos y voy a recursearme con esos tributos. No, simplemente destruyeron las ciudades donde los egipcios se refugiaron una vez que los expulsaron del Nilo. Destruyeron todas esas ciudades para evitar que se vuelvan fuertes en esa zona y regresen otra vez a invadirlos. Ya hemos hablado de los Ipsos aquí, de lo que sería su invasión, que en verdad fue algo muy silencioso la invasión silenciosa de los Ipsos, ¿no? Sí, poco a poco, y al final ya estaban adentro, ¿no? Algo así como los amorreos, que crearon dinastías amoritas en varias ciudades de Medio Oriente, algo así. Entonces, ellos lo que hicieron fue destruir todo, no fue cobrar tributos, ya no querían cobrar, sabían que era más peligroso dejarlos ahí, era que dejarlos ahí y hacerlos tributarios porque podrían hacerse fuertes y podrían aliarse con las demás potencias vecinas, como sucedió, como sucedió en los sucesos que dieron lugar a la batalla de Kadesh, en la época de los jueces. Entonces, como vemos, aquí lo que hizo este faraón fue atacar la zona y despoblarla y destruir las ciudades que podía destruir, las ciudades que se podían. Con el pretexto de que estaban los egipcios ahí, ¿no? En verdad era crear un páramo, hacerse fuerte dentro de Egipto y después salir, cosa que sucedió después. Hacerse fuerte dentro de Egipto, estando tranquilos, sabiendo que el sitio era un páramo fronterizo. Y justamente aquí, él hace esto entre 1575 y 1550. En 1490 aparece el Éxodo, y ahí es donde los hebreos se van, ¿no? Se van de Egipto. Creo que hay un problema sucesorio en Egipto, hay un problema, parece que aprovecharon eso. Se fueron de Egipto y cuando llegan a Canaán, el faraón Amosis les había hecho el trabajo por ellos. Había hecho una buena parte del trabajo porque había debilitado, ¿no? A estos cananitas y ya eran fáciles de conquistar por unas tribus salidas de Egipto, unas tribus de esclavos salidos de Egipto. Ya podían despacharse a sus anchas en esta zona que ya había sido previamente arrasado por el faraón, al menos unos 50 años, hace una generación atrás, ¿no? Hasta que la otra generación se vuelva a levantar, un poco difícil. La segunda se vuelve ya algo, ¿no? Y la segunda fueron los hebreos que se metieron con todo ahí. Claro que se mezclaron con la población local, pero fue más fácil tomar el control poco a poco de las zonas, de algunas zonas también.
Otras zonas ya habían sido poco a poco este, eh, llenas, iniciadas en la prosperidad. Y bueno, eso fue lo que pasó. Parece que encaja bien con el relato bíblico lo que pasó aquí. Bueno, aquí está, pues, ese es lo que, ahí está la inscripción que ya te mostré, ¿no? La inscripción de este faraón. Es el amado de Amon-Ra, en el pecho de una de estas esfinges. Encontraron también colosales estatuas sumergidos en agua en el edificio funerario. Este edificio se llama el Templo de los Millones de Años. Sí, el Templo de los Millones de Años. Junto con estas efigies de 8 metros de largo, el equipo descubrió también tres estatuas casi intactas de la diosa Sekhmet, la defensora con forma de león del dios Ra, y los restos de una gran sala de pilares. Las paredes de todo el salón están decoradas con escenas ceremoniales y escenas rituales. Esta es la diosa Sekhmet. Esta diosa es una diosa que puedes ver ahí con el símbolo de Ra y con la pequeña serpiente que sale del globo solar, del globo de Ra. Que ya hemos hablado de este globo de Ra, ¿no? Parece que fuera una torárbula de cual humanos. Es el nuevo amanecer, representa ese globo de Ra. Y esta diosa tiene pues cara de león, es una diosa, la diosa de la venganza, es una diosa muy fiera. Y se hacen homenajes a su nombre, ¿no? Es la diosa serpiente. El Otjet es el ojo de Horus. También tiene la, mm, tiene la figura que representa la realeza, es el Lang, una flor de papiro y también un ojo de lotus, ¿no? O sea, el Otjet es el ojo de Horus también. Vamos a ver. Aquí está el Festival de la Embriaguez. Sucede que Ra la envía para asesinar a los mortales que conspiraron contra él. Y Sekhmet pues hace una verdadera carnicería en la historia mitológica, ¿no? En el mito, ¿no? Hace una verdadera carnicería y no cesa, y Ra se da cuenta y dice, tampoco es para que exageres tanto, le dice a esta diosa, ¿no? A Sekhmet, ¿no? Tampoco, creo que estás pasándote un poco de la raya, estás exagerando un poquito, ¿no? Con la orden que te di, ¿no? Estás llevándolo muy a los extremos. Entonces, para evitar que acabe con la humanidad, Ra tiñó cerveza con ocre rojo, por eso el ocre rojo se usa mucho en esos pueblos antiguos, ¿no? Tiñó cerveza con ocre rojo y hematita, o sea, una sustancia roja del fierro oxidado, ¿no? Para que pareciera sangre. Y se lo dio a Sekhmet, diciéndole que la cerveza, ¿no? Que diciéndole que era cerveza, que era sangre, perdón, que era sangre. Tiñó y le dijo, esto es sangre, tómalo, ¿no? En verdad era cerveza, ¿no? Ahí está. Tenía una cerveza de rojo para hacerle creer a Sekhmet que era sangre, ¿no? Ella lo tomó y se embriagó y cesó la matanza. Y Rap se la regresó otra vez con él, ¿no? Para que ya no haga tantos estragos. Entonces los egipcios, cuando terminan una batalla, hacen la fiesta al honor a esta diosa, ¿sí? Para apaciguarla y que no ocasione de nuevo la destrucción. El festival se llama el Festival de la Embriaguez. Bailan al son de la música para apaciguar a la diosa y se ponen a beber enormes cantidades de vino, hasta el hartazgo, para imitar la embriaguez de esta Sekhmet. Bueno, entonces, para que veas, ¿no? ¿Qué significaba Sekhmet para este pueblo? Bueno, eh, los dos esfinges confirman la presencia del inicio del camino procesional, donde se realizaban todos los años las celebraciones del Festival del Valle Hermoso. Ha sido la palabra Valle Hermoso, ¿no? Ya, es un festival, Festival del Valle Hermoso. Era un momento para visitar a los muertos y llevarles regalos, y solo se celebraba en la antigua Tebas. Recuerda que esta es la dinastía de la Casa Tebana, la dinastía 17, 18, la dinastía de la Casa Tebana. Es la festividad que ellos acostumbran, que esta casa real que está en el poder ahora acostumbra en ese momento antiguo, en ese momento del Éxodo, es la festividad que esa casa real acostumbra celebrar. El rey Amenofis
III fue abuelo de el niño faraón, el niño rey Tutankamón. Amenofis gobernó durante ese siglo XIV, en el apogeo del nuevo reino de Egipto, y dirigió el vasto imperio desde Nubia hasta Siria. Bueno, se convirtió en rey alrededor de los 12 años y gobernó entre 1386 y 1349. Él eligió a la hija de un funcionario provincial como su esposa. Ya hemos hablado de que muchos de estos funcionarios eran en verdad dinastas de nomos sometidos, de reinos sometidos, asimilados a Egipto muchos siglos atrás, durante la época ya posterior al rey Escorpión, año 3000 y tanto. Todos esos reinos fueron conquistados, hubo un juego de tronos ahí y al final quedó un solo reino, que es el reino de Egipto, en el año 3000 y tanto, 3010, 3020 por ahí. ¿Ya? Pero los reyes conquistados seguían ahí y eran confirmados por el faraón. Ya no eran reyes, eran señores de la zona o gobernadores de la zona. Algo así como Juego de Tronos, ¿no? Los reyes se volvieron señores, ¿no? De sus antiguos reinos, y solamente apareció un solo rey. Ya, algo así apareció. Y justamente él se casa con la hija de un gobernador de uno de estos reinos, o sea, de una hija de un dinasta local, de estos antiguos nomos. Bueno, vamos a ver. Aquí está el templo de los millones de años. Esto se llama el templo de los millones de años. Aquí es donde encontraron esas dos esfinges, esas dos esfinges. Este lugar, este templo se halla se construyó sobre una antigua ciudad llamada la Ciudad Dorada Perdida. ¿Mm? El año 2021 descubrieron esta ciudad de 3.500 años de antigüedad en Luxor, esta ciudad dorada perdida. Y se han dado cuenta que es una de las más grandes que han podido descubrir aquí en Egipto. Es la ciudad construida por Amenofis, y por Amenofis III, y luego fue utilizada por el mismo rey Tutankamón. Aquí lo tienes. Bueno, Luxor es una ciudad de unos 500.000 habitantes a orillas del Nilo, en el sur de Egipto. Es un museo al aire libre, como lo puedes ver. Hay templos, hay tumbas, hay tumbas, hay esculturas, uf, todo modo egipcio, todo es modo egipcio. Han descubierto panaderías, talleres, enteros animales, enteros humanos, de todo. Y quieren descubrir, están en la búsqueda del templo de Tutankamón. Es decir, aquí en el templo fue donde, de hecho, que lo momificaron, ¿no? En el templo de esto, en su propio templo de Tutankamón es donde de muerto ya lo llevan al niño rey y hacen la ceremonia religiosa en su propio templo de él. Por eso él tiene el faraón tenía su propio templo y en ese templo hacían su ceremonia de él, lo momificaban en ese templo. El templo propio de un faraón, el templo de Amenofis, el templo de Tutankamón, el templo de Amosis, cada uno tenía su templo y en ese templo se les momificaba. Y le daban sus ritos de estatus, daban su rito de estatus y hacían toda la ceremonia fúnebre para que haga el viaje a la otra vida, ¿no? Bueno, aquí está Luxor, ahí está Naga, el Sharik, Asuán, ya hemos hablado de la represa de Asuán, ahí está, a Luxor, cada porción de ese río era un reino antes, y después todo se unificó en un solo reino, como puedes ver acá. El primer rey más o menos aparece, voy a poner el cursor acá está, entre Fakchuk y Luxor, acá hay un codo de rey, arriba hace como un codo, ya. En la mitad del codo hay un sitio llamado Saqqara, que es una de las zonas que antiguamente era la más ancha para el cultivo. Entonces tenía más producción y ahí es donde aparece el primer palacio real. No sabemos exactamente, no sabemos quién fue ese rey, pero era un palacio real. De hecho que existió un rey ahí, pero no sabemos el nombre. Pero el palacio está ahí, del año 3600 antes de Cristo. Sí, el mismo nombre que aparece, el mismo número, 3600, con el que inicia la película H-Men Apocalipsis al hablar de Egipto, ¿ya? ¿Saben? 3600. Justamente esa es la época de los palacios ahí, de Saqqara. Ay, bueno,
Esto fue Review Política, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.